Este proceso del shutdown, del cierre, es una expresión del grave enfrentamiento que hay entre grupos republicanos, demócratas, dentro de cada partido, como una medida forzada para impulsar un ajuste, porque el ajuste se está desarrollando en Estados Unidos hace un tiempo. En Estados Unidos existe lo que se llama stamp food, stamp es estampilla, food es alimento, una especie de bono alimentario que el gobierno de Obama lo ha ido liquidando. Debido a este ajuste, a la necesidad de achicar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces estas son todas medidas que apuntan a ese ajuste, a la perspectiva de despidos. Por ejemplo, ahora la Lockheed ha hecho lo mismo, así como Obama suspendió a todos los trabajadores de la administración pública, la Lockheed ha suspendido a los trabajadores de la Lockheed, aprovechando el pretexto del shutdown del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en gran parte es un plan de ajuste. Ahora, el tema de fondo es real. Estados Unidos está ya en 16 billones con B larga de deuda pública. Esto representa el 120, el 130% del Producto Bruto de Estados Unidos. Le voy a decir algo que va a sonar fuerte. Estados Unidos está en default, porque no paga la deuda. Hace como acá, la refinancia. Cuando vence algo, coloca otro bono, agarra la plata del bono y paga el bono anterior. Y va subiendo. El que no puede pagar una deuda, la está refinanciando, ese tipo está en default. Todos podemos disimular el default. Siempre hay un amigo que te tira unos mangos para que pagues una deuda y vos vas y le pagás. ¿Y a quién se la pide? Se la pide a los chinos, se la pide a los japoneses. Y te la pide al Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos tiene un 20% de esta deuda. ¿Y qué hace para tener esta deuda el Banco Central de Estados Unidos? Lo mismo que Moreno, Kicillof y la chica esta, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la presidenta del Banco Central. Le dan a la maquinita de emisión. Y ya han emitido 5 billones de dólares. Es decir, es un país quebrado, Estados Unidos. El otro día leí que alguien dijo una cosa muy interesante, y es que el patrimonio general del pueblo norteamericano era del orden de los 70 billones de dólares, y que eso demostraba la solvencia. Yo me asusté, porque tomaba el patrimonio de los norteamericanos como acá el gobierno kirchnerista era ANSES. Como nosotros, el pueblo tiene, o las distintas clases sociales, en vivienda, heladera, audio, etcétera, tiene 70 billones de dólares, se lo van a ir a afanar para pagar la deuda. ¿Por qué venís a hablar de los 70 billones de dólares? Billones del pueblo, si el que tiene una deuda es el gobierno de Estados Unidos, y es con los bancos que han endeudado adrede al país. Entonces, efectivamente, es un punto muy importante de la crisis mundial. Se podrá prolongar de una manera, se podrá prolongar de otra. Hay una división en la clase capitalista. Un sector dice, no jodamos, sigamos endeudándonos, porque si hacemos el ajuste, vamos a un levantamiento popular. Y hay otro que dice, no podemos seguir endeudándonos, se va a producir una quiebra generalizada, vamos ya al ajuste. Unos son el ala izquierda del imperialismo, el otro será la derecha del imperialismo. Nosotros no estamos con ninguno de los dos, sino simplemente con defender ese patrimonio del pueblo norteamericano, sus casas, sus viviendas, su trabajo, que lo han conquistado por medio de la lucha y por medio del esfuerzo social y personal.